Yo creo que los avances más grandes que va a haber en medicina van a ser sobre neuromodulación. Hasta ahora hemos hecho, en concreto, estos pacientes son pacientes que hacemos la cirugía yendo al componente afectivo del dolor, es decir, al cíngulo. Y hemos hecho hasta la fecha, tenemos realizadas 7 cirugías, 7 intervenciones, de las cuales en una no ha funcionado, el paciente ha solicitado la eutanasia, y en 6 ha funcionado. Y de estos 6, había en tres pacientes tenían ya pensado con los trámites ya en casa para empezar a tramitarlos, ¿no? Incluso con varios intentos de suicidio. De momento no lo han hecho y eso es, de verdad, es muy emotivo, muy emotivo. La doctora Gloria Villalba es una prestigiosa neurocirujana, coordinadora del Servicio de Neurocirugía del Hospital del Mar de Barcelona. Ha hecho más de 5.000 operaciones de cerebro. Es pionera en España en aplicar cirugías de neuromodulación cerebral para mejorar la calidad de vida de enfermos con dolor crónico o anorexia nerviosa que no responden a otros tratamientos. Sus avances han sido recogidos por varios medios de comunicación y publicados en revistas científicas. La doctora Villalba es una gran defensora del trato empático y respetuoso con el paciente, como recogen las 12 historias reales de su libro Al otro lado del bisturí. Está viendo un tipo de neuromodulación que con un aparato sencillo que se llama de ultrasonidos, que es como una especie de... trabaja como una ecografía, estimulando varias zonas del cerebro, especialmente los lóbulos frontales, con varias sesiones, por ejemplo, 6 sesiones en 2 semanas, se ha visto que se retrasa el trastorno cognitivo de la enfermedad de Alzheimer. Y de hecho, ya se ha probado esta máquina para utilizarla en Europa. Y la vida es tan efímera que tenemos que ser más agradecidos con lo que tenemos. Es decir, cada día que pasa es... qué suerte tengo que no me ha pasado nada, porque por estadística lo más probable es que te toque tener algo malo. El secreto de la vida, el podcast de Endor. Investigación en oncología y cuidado de la piel. Doctora Gloria Villalba, muchas gracias, bienvenida al secreto de la vida. Hola, buenas tardes. Estamos muy contentos de que estés aquí porque en este podcast entrevistamos a personas cuyo trabajo ayuda a los demás y justamente pues es a lo que te dedicas claramente. Y en tu caso, por ejemplo, ¿cuándo supiste que tu vocación era esa? Porque era esa, ¿no? Ayudar a los demás. Bueno, yo en la adolescencia ya vi que la medicina era una profesión que me atraía muchísimo porque tenía las dos cosas que a mí me gustaban. Una que era que una profesión que pudiese estudiar siempre, hasta el final de la vida, ¿no? Y la medicina, pues lo es, porque siempre hay cosas que se tienen que saber y que averiguar. Y la otra es una profesión que ayudase a la gente. Entonces, las dos cosas juntas para mí era la medicina. Entonces, eso lo supe de adolescente. Ahora, la neurocirugía no lo supe hasta que ya hice medicina y los estudiantes de medicina tenemos que hacer prácticas en el hospital y cuando llegué en tercero de medicina, llegué a la planta de neurocirugía y vi lo que era la neurocirugía, ya fue un amor a primera vista y ya lo tuve muy claro en aquel entonces ya. Lo de que pudieras seguir estudiando era importante porque dices, desde pequeña tú ponías el despertador antes de tiempo para estudiar. ¿Qué te decían en casa? Bueno, a ver, he sido una niña un poco rara, he de decir, y bueno, pues ya yo recuerdo desde segundo, tercero de EGB, cuando había EGB, yo me levantaba, ponía el despertador antes de ir al colegio a las 6 de la mañana o así para estudiar lo que fuese, ¿no? Aunque no tuviese nada que estudiar, me apetecía, ¿no? Y es verdad que, claro, en mi casa no había nadie con estudios universitarios ni nada, ¿no? Y veían algo raro. En vez de jugar, estudiaba y siempre he hecho un poco las cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, no es que me enorgullezca, pero bueno, pues soy así, me tengo que querer así como soy. ¿Y en tu casa qué te dijeron cuando dijiste que querías estudiar medicina? ¿Fue un esfuerzo para ellos también que estudiaras medicina? Claro. A ver, estudiar medicina tiene una connotación, para la gente que no lo sepa, es una carrera es la más larga, son 6 años y luego cuando acabas, no acabas, porque cuando acabas la carrera, si no tienes unas oposiciones que se llaman el examen MIR, tampoco puedes acceder ni siquiera a ser médico de familia. Entonces, quiere decir que son 6 años, más luego casi un año para prepararte para ese examen y luego pues los años donde sí que ya cobras, pero no mucho, que son los años de residencia. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que iba a ser una carrera larga y además una carrera que no puedes compaginar
o no se puede compaginar muy bien con un trabajo porque es todo el día. Por la mañana haces clases y por la tarde haces prácticas. Quiere decir que no puedes trabajar y dependes de tus padres. Y es verdad que, mirado a posteriori, nunca les he preguntado a ellos qué le parecía que yo iba a llevar este camino. No me dijeron nada, son muy buena gente, la verdad, y han hecho un esfuerzo tremendo para que yo pueda llegar a algo que ellos no pudieron tener. Uh-huh. 3 editoriales te propusieron escribir este libro. ¿Qué les dijiste a la primera llamada? No, la verdad es que, pero ni lo pensé, es decir, la respuesta fue tajante y además pensé, qué tontería, porque me dicen de escribir un libro, ¿en base a qué? ¿No? Y esto fue porque salió un reportaje mío en un domingo y la siguiente semana me llamaron que yo tenía cosas que contar y yo no lo entendí. Y posteriormente sí que posteriormente me refiero a las semanas siguientes, decir, no, que igual no debería ser tan tajante y encontré algunos motivos para los que hacer este libro. Uno de esos motivos también es dar a conocer el trabajo y otro motivo también era que pudiera servir a otros pacientes, ¿no? Sí, a ver, encontré 3 motivos y esos fueron lo que me decidió a escribir este libro. Uno de ellos era que podía explicar enfermedades que la gente o no conoce o conoce mal, que es aún peor, y tratamientos que la gente no sabe que existen o que piensan que se han de ir a Estados Unidos a hacerlo. Bueno, era un buen momento quizás para explicarlo. Luego, el otro motivo era también hacer un homenaje a los pacientes, en general a los pacientes, pero principalmente a los que yo he tratado, un homenaje por esa confianza plena que depositan a ciegas a veces en mí y que de alguna manera tenía que ensalzarles con este libro. Y la tercera razón es que también creo que la gente bien no sabe a qué nos dedicamos los neurocirujanos y tiene un concepto como algo así como una figura distante que solamente va a quirófano, como un poco snob, pienso. Y esto no es verdad. Y era un momento también para explicar cómo somos. Cada uno es como profesional, como lo es como persona. Y esa era la tercera razón. ¿Por qué dices que los pacientes con dolor crónico son los grandes incomprendidos? Sí. Los pacientes con dolor crónico para mí tienen una similitud muy grande con el paciente con enfermedad mental, porque no tienen nada externo, no tienen una herida, no tienen el pelo que se les cae por un cáncer, y sin embargo tienen un sufrimiento tremendo. Les hacen una resonancia y no hay nada que se vea, porque no se ve, pero padece mucho. Entonces, ese tipo de paciente en el que es difícil de ver la enfermedad, pero es muy grave, creo que es el que más necesita ayuda, porque los demás ya la tienen. Uh-huh. ¿Qué has aprendido de tus pacientes? Bueno, tantas cosas. Podríamos hacer otra entrevista solamente de esto. He aprendido muchas cosas. Quizás yo he aprendido con esta profesión mía a tener los valores que yo tengo hoy. Yo soy una persona totalmente diferente ahora a cuando comencé la carrera. Y lo que me ha enseñado es que la vida es tan efímera que tenemos que ser más agradecidos con lo que tenemos. Es decir, cada día que pasa es qué suerte tengo que no me ha pasado nada, porque por estadística lo más probable es que te toque tener algo malo. Entonces, a ser agradecido. Había esa frase de Carmen Martín Gaite de lo raro es vivir. Sí. Y claro, ser consciente de eso te hace tomar la vida, me imagino, de otras formas. Totalmente. Y un poco la escala de valores en que gastamos nuestra energía, ¿no? También decir, no perdamos el tiempo en enfadarnos en cosas absurdas, ¿no? Totalmente, y eso lo agradezco, porque llegar hasta ese punto es muy difícil y yo agradezco haberlo, es decir, yo ahora mismo estoy con una paz interior de tal magnitud que si mañana me tuviese que morir, estaría tranquila, de verdad lo digo. Creo que todo lo que tenía que hacer lo he hecho y tengo una paz que me lo han dado esta reflexión de la vida con los pacientes. Y eso cuesta mucho de conseguir. Contabas antes que el dolor crónico, claro, pues como no está objetivado, pues es complicado y se compone de distintas partes. ¿Cómo son estos 3 componentes? Sí, el dolor crónico siempre tiene 3 componentes, pero es verdad que en función de la persona uno puede pesar más que otro. El primer componente es el componente sensitivo, que es el que mayoritariamente conocemos, que es
me duele pues, en este dedo y me duele muchísimo, ¿no? Esto es la vía sensorial que va desde la piel al cerebro, ¿vale? Eso es lo que más conocemos y es la típica escala para conocerla, la escala que le preguntamos a usted, del 0 al 10, ¿cuánto le duele? Eso es el componente sensitivo. Pero hay dos componentes más que se nos olvidan y en el dolor crónico muchísimas veces pesan más que el componente sensitivo. Y esos dos componentes son el componente afectivo o emocional, que es cómo este dolor que yo tengo del dedo, cómo me incomoda a mí, porque tú también puedes tener dolor en el dedo, pero sin embargo tú puedes después de aquí irte al gimnasio y yo meterme en la cama con el mismo dolor. Eso es lo que me incomoda, es el componente afectivo y está en una zona del cerebro en concreto. Y luego hay un tercer componente que es el componente cognitivo, que es cómo yo entiendo que es este dolor, es decir, cómo de catastrófico considero yo que es este dolor, el catastrofismo que yo le doy. Y eso es el tercer componente que también va ligado al afectivo, pero es también independiente. Y estos dos componentes se nos olvidan en los tratamientos, en el abordaje del paciente. Y realmente aquí es donde puede incidir la neuromodulación, que puede ser con cirugía o sin cirugía. ¿Qué es exactamente la neuromodulación? ¿Qué tipo de operaciones estáis haciendo? Unas operaciones que son pues, pioneras en España. A ver, para empezar, la neuromodulación no tiene por qué ser una cirugía. O sea, la neuromodulación es un procedimiento quirúrgico o no quirúrgico, en el que aplicando un estímulo externo, normalmente es eléctrico, pero puede ser magnético, puede ser incluso químico también, aplicado a una parte del sistema nervioso, que puede ser el cerebro, puede ser la médula espinal o puede ser un nervio periférico. Le produce un cambio y ese cambio se supone que va a mejorar algo que funciona mal. Entonces, sin cirugía, ¿cómo se hace? Pues hay muchísimos aparatos hoy en día, hecho por Amazon, se pueden comprar y en el hospital también tenemos de otra magnitud. Sin cirugía podemos acceder a zonas del cerebro, dar un estímulo eléctrico y cambiar un circuito. Y luego están las cirugías. Entonces, es un campo muy amplio y dentro de las aplicaciones está el dolor, pero también se aplica, por ejemplo, para la enfermedad mental, por ejemplo. Dentro del dolor, para el dolor neuropático es la principal diana. Y dentro de estas dianas, de los tres componentes que yo he explicado del dolor, tenemos neuromodulación para el componente sensitivo y para el componente afectivo. Y de hecho, hacemos cirugías de ambos tipos y técnicas sin cirugía en ambas dianas también. Gracias por ver El Secreto de la Vida, el podcast de Endor. Si te gusta esta entrevista, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. No tiene ningún coste y nos ayudarás a seguir conversando con personas que mejoran nuestras vidas. En consulta insistes mucho también en frenar las expectativas de los pacientes porque dejas claro también, dices, bueno, el dolor no te lo voy a quitar, sino ahora nos decías esto, que nos importe menos, que sea menos soportable. Esto, imagino, es muy importante también para los pacientes. En tu caso te llegan pacientes, alguien que nos pueda ver, bueno, pues quizá me sirve, son pacientes ya que han pasado por todo tipo de tratamientos y no responden a nada más. Es un poco la idea de la última oportunidad, ¿no? Claro, vamos a ver. Las expectativas ya no solamente en mi consulta, es algo que hay que trabajar muchísimo porque si tú tienes las expectativas muy altas, pero esto no en medicina, en la vida en general, si tú las tienes muy altas, todo puede ir a peor seguramente, ¿no? Entonces hay que bajarlo. Y eso nosotros ya lo hacemos, pero tengamos la patología que tengamos, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a centrarnos en el dolor. Claro, yo me dedico a dolor crónico y cuando una persona con dolor crónico, ya sea cefalea o sea dolor neuropático, porque el dolor crónico es muy amplio, cuando llega el neurocirujano, el neurocirujano es el último, en toda la escalera es lo último. Quiere decir que es un paciente que viene muy cansado de todo. Lleva años luchando, donde ha probado y ha fracasado casi todo, por no decir todo. Entonces, tú eres casi su último recurso. Entonces, deposita en ti las últimas esperanzas. Y eso hay que tener cuidado, porque ojalá tuviésemos una varita mágica para decir, yo tengo tu solución, pero no. Entonces, lo primero es, mira, tu enfermedad no la puedo cambiar. Eso es lo primero. Pero voy a intentarlo y no te la voy a curar, pero voy a intentar que estés mejor que ahora. ¿Tú aceptas esto? Porque si ya no acepta esto, pues ya no hemos acabado el tratamiento. O sea, si la idea es curarse, yo siempre lo pongo como ejemplo con la diabetes.
quien es diabético lo es toda su vida. Lo que hace la insulina es mejorar los niveles de azúcar en sangre, pero diabético lo va a ser siempre. Pues en el dolor es lo mismo, ¿no? Si tu dolor vas a tener siempre, pero puedo ofrecerte algo que quizás tú tengas en un nivel que puedes hacer una vida normal. Entonces, eso es importante. Dentro de los tratamientos que yo ofrezco tanto al nivel del componente sensitivo como del componente afectivo. Entonces, en relación a la pregunta que me hacías, cuando vamos al componente afectivo, es ese tratamiento donde no vamos a cambiar el número del 1 al 10. Si tú tienes un 10 de dolor, en ese tratamiento que yo te voy a explicar, que yo te voy a ofrecer, vas a tener un 10 de dolor. Lo que voy a intentar es que ese 10 no te importe tanto. No te voy a decir que te olvides de él, pero casi que te olvides de tener ese 10. ¿Eso se puede conseguir? Sí, se puede llegar a conseguir. ¿Cómo? Porque hay una zona del cerebro que nos regula la importancia que damos a las cosas. Una zona que se llama cíngulo anterior dorsal. Sí, y te vino, de hecho, alguna paciente, hay historias muy bonitas en el libro, otras también duras porque hablas todo, cuando funciona, cuando no funciona. Te vino una paciente, Mireia, que ya sabía exactamente lo que quería. ¿Cómo fue esa conversación con esta paciente? Bueno, la historia de Mireia tiene varias connotaciones. Claro, hay muchos pacientes, hoy en día la gente pues mira tu Instagram y mira tus redes sociales, entonces se informa un poco y cuando llega a la consulta ya se ha hecho el tratamiento que piensa que yo le voy a ofrecer. Entonces, Mireia es una paciente ejemplo. Yo vengo a que me pongas unos electrodos en el cíngulo. Le faltó decir en el cíngulo anterior dorsal, ¿no? Entonces, claro, está bien informarse porque yo creo que hoy tenemos unas ventajas que antes no teníamos y eso está bien porque antes la medicina era muy paternalista y ahora el paciente está muy empoderado y te hace preguntas muy interesantes. Eso está bien, pero claro, también interpreta mal las cosas y entonces hay que desmentirlas. Eso también es muy importante. Entonces, cuando Mireia me dijo esto, yo le dije, ¿y usted qué sabe del cíngulo? ¿Qué sabe? ¿Qué me puede decir? Entonces, bueno, ya vi que había mirado el Instagram bien, sabía dónde estaba, pero no tanto. Y lo que tiene de peculiar con Mireia es que yo no sabía quién era Mireia, porque, bueno, vi el nombre y el apellido, pero en Cataluña Lluc pues es muy frecuente y no lo asocié. Hasta que ella me dijo, ¿y usted no sabe quién soy yo? Claro, porque Mireia Lluc es la hija de Ernest Lluc, el ministro que en 1984 aprobó la ley de sanidad del Sistema Nacional de Salud Pública, fue asesinado por ETA en el año 2000. En el caso de Mireia decía que el dolor le venía, lo tenía de antes, pero que después del asesinato de su padre se hizo insufrible, ¿no? ¿Un hecho traumático puede hacer eso? Sí, Mireia ya padecía de un dolor craneal desde la adolescencia por varias circunstancias, pero es verdad que en pacientes que ya tienen dolor previamente, en cosas que ocurren en la vida y que son muy estresantes, es lo que se llama algo que desencadena un estrés postraumático. En este caso, pues el fallecimiento por un asesinato de un padre, pues es un ejemplo palmario. Produce ese desencadenante de un dolor neuropático en el que no vemos herida, no vemos cirugía, pero que las características de ese dolor son neuropáticas, sin herida y sin cirugía previa. Muchas veces estos pacientes dan vueltas porque piensan que están locos y vienen con un estigma que les da hasta vergüenza contar el dolor que tienen. La gente no me cree, ¿no? No lo puede demostrar este dolor, ¿no? Lo siento y no, efectivamente, porque no sale en ningún sitio. Exactamente. Le haces una resonancia, no se ve, le miras y usted no se ha operado de nada, ¿no? Y sin embargo lo están pasando fatal. Nosotros sí que creemos en este tipo de dolor y Mireia Lluc es un ejemplo de que es una persona que tenía ese dolor y que le ha funcionado ir al componente afectivo del dolor. Le mejoró, mejoró muchísimo. Muchísimo. Claro, ella sigue teniendo dolor. Esto lo explicamos desde el primer momento. Sin embargo, su vida, lo que ella hace cada día, ha cambiado considerablemente. Y no solamente porque ella lo diga, sino porque la familia alrededor, que los invitamos a que vengan a la consulta para también tener chequeo, ¿no? No es que no nos lo creamos al paciente, pero siempre hay que chequear las versiones de todo el mundo, confirman que es así. Y decía ella, mi padre estaría asombrado de lo que se puede hacer en la sanidad pública, ¿no? Sí. En este momento, de las técnicas que hay. Sí, Mireia
la verdad es que es una persona con un carisma muy especial. Me dijo dos cosas que me conmovieron mucho. Una es esta, dice, ojalá viviese mi padre para ver lo que es hoy en día la sanidad pública que él comenzó a crear. Eso es una de las cosas más bellas que me han podido decir como médico. Y la segunda fue, dice, fíjate, dice, yo tengo 2 electrodos, porque los electrodos se colocan en los 2 hemisferios, hay cíngulo izquierdo y cíngulo derecho, se colocan 2. Dice, yo tengo 2 electrodos puestos como las 2 balas que mataron a mi padre. Eso es otra de las cosas muy emotivas que he podido oír en mi carrera. Tú tienes una relación con los pacientes también, decíamos antes, que en la que te implicas y te implicas mucho. ¿Cómo se lleva esto, el hecho de, bueno, pues de estar implicado, pero tampoco, me imagino, no derrumbarte, también poder hablar sin perder la empatía? ¿Cómo se busca este equilibrio? Bueno, esto se aprende con los años. Se aprende con los años y también pues, depende de la persona. Yo soy así para lo bueno y para lo malo también. Entonces me pongo en su piel y es como a mí me gustaría que me tratasen. Y es verdad que con los años aprendes. Hay una frase que me gusta mucho que es hacerse fuerte de corazón, pero manteniendo la ternura del alma. Y eso se aprende. Y es verdad que casi todos los días se consigue, pero a veces pues, no somos robots y también decaemos y a veces pues, no me voy muy bien a casa, pero intento que siempre mantener la compostura. Hablábamos antes de las expectativas y también del hecho, bueno, de decir, bueno, pues me lo puede usted hacer, esta cirugía, etcétera. Y dices, bueno, hay que pasar unos pasos y es una técnica también experimental que tiene que aprobar un comité de ética. Es decir, ¿por qué tiene que intervenir un comité de ética en este tipo de cirugías? A ver. Hay varios comités que han de pasar un paciente, y menos mal que es así en la medicina en España, porque si no pasarían cosas graves. Cuando nosotros visitamos a un paciente, la decisión no la toma un solo médico. Cuando vemos digamos, algo tan complejo como es el dolor, ¿no? Otro tipo de cosas, bueno, pues puede variar, ¿no? Recetar un paracetamol, no hace falta un comité. Pero en situaciones así, primero se valora por un especialista, en este caso yo, doy una opinión y yo llevo a este paciente a un comité. El primer comité que pasa es el comité que se llama de neuromodulación y dolor, donde ahí se explica. Ahí como estamos 10 especialistas en dolor de diferentes ámbitos y todos debemos opinar, digamos, lo mismo para ofrecérselo al paciente, porque si hay algún médico que no opina lo mismo, tenemos que retomar otra vez las visitas y en fin. Y hay situaciones, como puede ser la de Mireia Yuc, donde, claro, es un dolor neuropático, pero no hay herida. Entonces, como se sale un poco de la normativa, cuando se sale un poquito de la normativa, lo pasamos por el comité de ética del hospital, para cumplir la normativa perfecta europea de los estándares de tratamiento del dolor. Simplemente es para hacer las cosas bien hechas y registradas. Y en este caso, cuando hablas con un paciente y le dices pues, pros y contras, me imagino que cada caso será distinto, pero en este caso del dolor, ¿qué porcentaje de éxito o probabilidades de que tenga éxito esa cirugía les dices que pueden tener? Claro, el dolor... Las técnicas que hacemos para el dolor son muchas, ¿no? Entonces, depende. Por ejemplo, si alguien viene con una neuralgia del trigémino, que es, por cierto, es una de las neuralgias más frecuentes que estamos hablando mucho del cíngulo, pero la neuralgia del trigémino es de lo que más vemos en la consulta de dolor, no nos olvidemos. Y se llama el dolor del suicidio, además. Entonces, aquí el tratamiento quirúrgico, la probabilidad de curarlo es casi del 95%. Es muy alto, sí. Pero claro, eso es la neuralgia del trigémino. Pero si me viene un paciente con dolor neuropático, esto es otra cosa muy diferente. Aquí tengo que decirle, depende de la técnica. Por ejemplo, la técnica del componente sensitivo puede tener un 70% de éxito. La técnica del componente afectivo, ir al cíngulo, tiene una probabilidad de éxito del casi 55-60%. Y hay que decirlo tal cual, porque las expectativas son lo que hay publicado y no puedes vender otra cosa, no puedes inducir a que te dé una respuesta. Es decir, hay que tener cuidado con esto desde el punto de vista ético. Claro, nosotros, los neurocirujanos, somos el último eslabón que van a ver. Posiblemente ya no hay más nada. Entonces, están muy desesperados. Tú no puedes aprovechar que no tienen nada más para decir, yo quiero hacer esto. No, has de ser muy honesto y por eso los comités de ética están para que tú
lo hagas bien, para que tus ganas de ayudar no se pasen los límites de la ética. Además de casos de dolor crónico, la neuromodulación o estimulación cerebral profunda también ha tenido resultados positivos en algún caso grave de anorexia nerviosa. Hicisteis, de hecho, un ensayo pionero en neuromodulación con 8 pacientes con anorexia grave en tu hospital. ¿Cómo fue el resultado? Sí, este fue mi tesis doctoral y fue muy, muy interesante porque era la primera vez en España que se hacía un ensayo clínico con pacientes con anorexia nerviosa. De hecho, en Europa era al mismo tiempo que estábamos nosotros, lo estaba haciendo Oxford al mismo tiempo, no había ninguno más. El resto, poquitos que se habían hecho de pacientes, se habían hecho en China, donde es muy fácil hacer ensayos clínicos porque tienen una normativa diferente a la nuestra, y en Toronto. Entonces, para empezar, ya era algo importantísimo. Aprendimos muchísimo de este estudio y fue muy difícil porque pensar que, claro, os pongo un ejemplo, también se aplica para la depresión, ¿no? Los electrodos, ¿no? Un paciente con depresión dice, es que yo esto no lo quiero, yo quiero curarme, ¿no? Es como el paciente con dolor, ¿no? Yo esto no me gusta. Pero el paciente con anorexia nerviosa, como ocurre con el paciente adicto, que luego podemos también hablar, sí. Claro, dice, sí, yo quiero curarme, pero no quiero engordar, porque precisamente estoy muy enfermo y yo ya me veo gordo así. Entonces, convencer a un paciente, o sea, convencer, pero que firme el consentimiento, que pase un comité de ética y que diga, sí, acepto aumentar de peso y que pongan el electrodo. Eso fue muy, muy difícil. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, empatizando mucho con los pacientes. Creo que fue el truco, ¿no? O sea, haciéndole, yo estoy a tu lado y voy a estar hasta el final. Y aquí tienes mi WhatsApp, me puedes llamar en fin de semana, siempre voy a estar contigo. Y esa fue la manera. De hecho, hemos acabado el estudio y siguen llamándome, ¿eh? Son amigos para siempre ya. Y sirve también, por lo tanto, en estos casos también de anorexia nerviosa grave. Habéis hecho más operaciones después. Y en el libro es interesante porque pones las dos partes, cuando funciona y cuando no, y también has querido ponerlo en el libro. ¿Por qué podrías haber puesto? Pues pongo solo cuando ha funcionado y digo que el porcentaje es tal. No, has puesto los que han funcionado y también los casos que no. Incluso, y imagino que es muy emocionante también cuando alguien a quien no le funciona te agradece también tu trabajo, ¿no? Totalmente. Esto es tan importante como alguien en el que pues, no puedes operar, es un tumor inoperable y te da las gracias, ¿no? Entonces, el acompañamiento no se nos debe de olvidar nunca. O sea, nosotros estamos como muy obsesionados con lo novedoso, lo innovador, te voy a poner... Cuidado, la parte humana va por delante. Entonces, este ensayo clínico, ¿qué aprendimos? Aprendimos que es verdad que es una técnica que puede funcionar, no en todos los pacientes. Vimos el perfil de paciente al que podíamos ayudar más, pero ¿qué ocurre? Ocurre algo muy importante y es que los pacientes pensaban que con esta cirugía les íbamos a cambiar su pensamiento de no preocuparse por engordar, por las calorías. Y claro, ese tratamiento no les cambiaba esta idea. Lo que cambiaba era, digamos, el ánimo o ser como más relajados, más permisivos, ser menos rígidos. Entonces, ser menos rígido, pues bueno, de no comer, digamos, nada al día, pues a comer una ensalada, es poco, pero bueno, ya no te mueres, ¿no? Entonces, pero ellos seguían pensando. Entonces, no tuvieron la sensación de que les habíamos ayudado tanto porque seguían pensando en la comida. Entonces, ¿en qué les ayudamos? En que eran pacientes que se iban a morir, estaban en los límites de un paro cardíaco. De hecho, algunos antes de entrar fallecieron, mueren durmiendo. Claro, cuando alguien que pesa 28 kilos, 29, consigue 6 kilos, una persona, eso es nada, pero una persona con 28 kilos, 6 kilos, significa que su corazón sigue latiendo. Entonces, ¿es mucho o es poco? Para alguien que no tiene una anorexia grave no lo va a notar, pero alguien que está muy mal le puede salvar la vida. Entonces, eso es lo que aprendimos, ¿no? Y aprendimos también que había una zona cerebral que nos funcionó mejor que otra y bueno, el perfil de paciente. Entonces, después de este ensayo clínico, lo ofrecimos en el hospital del Mar, lo ofrecimos como uso compasivo, que significa que sin pertenecer al ensayo, si alguien viene con unas características que nosotros sabemos que es muy probable que le funcione, lo ofrecemos. Desde entonces lo hemos hecho en una paciente que le funcionó y que vino de Galicia y lo tenemos abierto, pero insisto, claro, nos llama mucha gente, ¿no? Pero
este tratamiento no va a solucionar un problema muy original, sino que va a hacer que si estás muy grave, no te mueras. Claro. Sí, sí. Y en esta misma línea también de pacientes muy graves, y lo apuntabas antes, el tema de las adicciones, sí. Que estáis con un estudio que me parece muy, muy interesante, concretamente la adicción a la cocaína. ¿En qué punto está ese estudio y bueno, cómo puede ayudar? A ver, este estudio cuesta mucho en España arrancar un ensayo. Pensar que es el primer ensayo en el mundo, no en España, en el mundo, con estimulación cerebral profunda para adicción a cocaína. Entonces, ¿se ha hecho con otras adicciones? Sí, se ha hecho, no muchas, en el mundo hay 59 pacientes. Sobre todo se ha hecho con tabaco, con alcohol y con heroína. Pero de cocaína se ha hecho un solo paciente, no en ensayo, sino un solo paciente en el 2016. Pero vamos a hacer este primer ensayo. Entonces, es muy complejo porque cuando quieres hacer las cosas, digamos, bien hechas, los pasos tardan. ¿Y dónde está, digamos, el paso más complejo? En que la Agencia Española del Medicamento y el Producto Sanitario nos diga adelante. Entonces estamos con todos los trámites que nos pide, exactamente como pasó con la anorexia nerviosa, ¿no? Es decir, llevar un ensayo de este tipo. En España es difícil porque lo hacemos los mismos que hacemos asistencia. Es decir, en otros países hay un equipo contratado para todos estos trámites burocráticos que puedes tardar hasta un año con las administraciones sanitarias del país, que te consume muchísimo tiempo. Hay gente contratada para esto. Vale. En nuestro caso, somos los mismos que hacemos el ensayo, somos los que hacemos todos los trámites, con nuestro tiempo libre, porque también trabajamos y operamos, ¿no? Entonces, esto es agotador. Entonces, cuando haces esto es porque tienes muchísimas ganas y sabes que esto puede funcionar, porque si no, aquí esto es agotador. Entonces, ¿en qué fase estamos? Yo creo que podremos comenzar, quizás para final de año podríamos ya comenzar a hacerlo. Claro, decías eso, y en España decías, la diferencia de otros países, si quieres investigar dentro del sistema sanitario, ahora lo decías, no es sencillo, ¿no? Porque otros países, o sea, puedes dejar de atender pacientes para dedicarte a los estudios, a las investigaciones. ¿Aquí se puede hacer? A ver, eso explico. Claro, en otros países no hay problema de contratar a personal. Entonces tú puedes decir, bueno, yo puedo dedicarme a asistencia 2 días a la semana y el resto hago investigación. O directamente este año me lo tomo y hago investigación y se contrata a otra persona que haga esta labor. No, aquí esto no existe, ¿no? O haces una cosa o haces otra. Entonces, claro, hay muchos investigadores, pero ellos no tienen pacientes. Entonces nosotros tenemos pacientes, pero si quieres investigar, pues a partir de las 5 de la tarde o el fin de semana, pues lo puedes hacer. Eso, si te interesa, lo puedes hacer. Entonces, lo haces al final, porque esto es una vocación más que otra cosa, pero si la gente supiese, a veces ponemos hasta dinero nuestro para hacer las cosas, ¿no? Es muy complicado. Pues sí, se parece increíble como lo estás diciendo después, la importancia que tiene. ¿Hay estudios también prometedores en relación al Alzheimer? ¿Crees que veremos avances? Sí, la verdad es que en los últimos años estamos viendo aspectos de tratamientos del Alzheimer en varias cosas, pero dentro de la neuromodulación, que es el campo que yo más conozco, estamos viendo técnicas no invasivas e invasivas. En no invasivas, que me parecen más interesantes porque no hace falta hacer una cirugía, está viendo un tipo de neuromodulación que con un aparato sencillo que se llama de ultrasonidos, que es como una especie trabaja como una ecografía, estimulando varias zonas del cerebro, especialmente los lóbulos frontales, con varias sesiones, por ejemplo, 6 sesiones en 2 semanas, se ha visto que se retrasa el trastorno cognitivo de la enfermedad de Alzheimer. Y de hecho, ya se ha probado esta máquina para utilizarla en Europa. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital del Mar tenemos esta máquina para empezar a utilizarla. Y estamos empezando a utilizarla para algunas patologías, algunas están aprobadas como por ejemplo es el Alzheimer, también para la enfermedad cognitiva del Parkinson también, y ahora estamos haciendo un ensayo en esclerosis lateral amiotrófica, en ELA, y también la estamos aplicando a dolor también. Y en los próximos 5 o 10 años, ¿qué avances crees que veremos en neurocirugía? Pues yo creo que los avances más grandes que va a haber en medicina van a ser sobre neuromodulación, así en general, con cirugía o sin cirugía, con cirugía como la de Elon Musk, ¿no? Que esto es lo que él, digamos, vende
esto se lleva años haciendo. Lo que pasa es que como nadie tiene tanto dinero como él, pues no hay tanto marketing. Pero lo que él hace, su empresa hace, se llama sistemas de BCI, que son las siglas en inglés de Brain Computer Interface, que es sistemas de interfase cerebro-computadora. Lo que son sistemas que hay tres partes. Una parte, hay un electrodo sobre el cerebro, luego un transductor encima del cuero cabelludo y luego un ordenador. Y entonces esto se está aplicando para gente que tiene una paraplegia, para paciente que no habla por ELA o por otro motivo. Y yo creo que en este sentido es donde más se va a avanzar. De hecho, ya estamos viendo el ejemplo que he puesto de la enfermedad de Alzheimer. Hace 3 años no había nada y ahora tenemos un fármaco que retrasa y esta neuromodulación, pero es que está habiendo más cosas en el Alzheimer. Por ejemplo, también se está aplicando un tipo de ultrasonidos que abre la meninge, te la aplican, te abre la meninge. Entonces, en ese momento que la apertura de la meninge se abre, te dan un fármaco y ese fármaco llega mucho mejor a la zona, porque la barrera hematoencefálica que se llama la meninge está abierta y llega a esa zona del hipocampo donde en el Alzheimer se tiene problema. Entonces, esto también se ha visto nuevo y hace que la concentración del fármaco llegue muchísimo más que si no se hiciese esto. Y también se está haciendo en el Alzheimer. Hay varios ensayos abiertos donde se colocan unos electrodos en una parte del cerebro que se llama el fornix, que es una parte que tiene que ver con la memoria, con que tú te acuerdes de cosas. Entonces se ha visto que colocando electrodos allí y estimulando, los pacientes con Alzheimer en fase no muy avanzada empiezan a tener recuerdos que habían olvidado. Y esto nos abre, hay muchas cosas todavía a contestar en estos ensayos, pero es algo muy, muy novedoso y que posiblemente en 10-15 años tendremos varias soluciones para determinados pacientes con Alzheimer. Es que interesante. Y mucho. Cuéntanos también una de las operaciones que hiciste y que cuentas aquí en el libro, que dices, bueno, esto hay operaciones que hace desde hace 25 años, pero quizá no son tan conocidas, que es el hecho pues, de operar a los pacientes con a cráneo abierto. Y en el caso de la operación de Annie, que ella hablaba y sigue hablando 5 idiomas. Cuéntanos, porque fue un reto esta operación de preservar que pueda seguir hablando estos 5 idiomas después de la operación. ¿Cómo fue esa operación? Y buscasteis traductores, ¿no? También. Sí. ¿Cómo fue eso? Sí. La cirugía con el paciente despierto no es novedoso. A veces hay noticias en prensa que habría que matizarlas un poquito. Es una técnica muy antigua, 30 años quizás. Lo que sí que ocurre es que cada vez se están utilizando más. ¿Por qué? Porque hasta ahora solamente se utilizaban para mirar el lenguaje del paciente, porque lo motor lo podemos hacer con el paciente dormido. Nosotros, con un neurofisiólogo dentro de quirófano, sabemos exactamente dónde están las neuronas de la movilidad cuando operamos un tumor. Sin embargo, el lenguaje o está despierto o no lo podemos saber, ¿no? Entonces, y antes se utilizaba exclusivamente para esto. Pero desde hace quizás 10 años para aquí, estamos viendo que la persona, además del lenguaje, cognitivamente tiene más cosas, como es la atención, la memoria, la rapidez, ¿no? De hacer una tarea al mismo tiempo que otra, ¿no? Entonces, esto también lo estamos mirando. Y más cosas, como por ejemplo son las emociones. Hace 1 año, 2 años, un compañero neurocirujano también estuvo hablando en los medios sobre cómo monitorizar las emociones, ¿no? Pues esto también se hace, se hace desde hace tiempo, y lo que sí que es verdad es que cada vez se está aplicando más, ¿no? De acuerdo. ¿Por qué? Porque, cada vez tenemos más seguridad en los medios que tenemos para tener al paciente despierto, en las imágenes, en la tecnología del neurofisiólogo, en fin, hay una serie de condicionantes que nos permiten, pero lo hacemos básicamente, el mensaje es que lo hacemos cuando tenemos que medir funciones que dormido no podríamos, como son las tareas cognitivas. Y dentro de las tareas cognitivas está el lenguaje, entre ellas, ¿no? Entonces, y es verdad, y la gente no lo sabe, que cada idioma que hablamos se localiza en una parte del cerebro diferente. Muy curioso sí, esto. Esto tampoco se conoce. Claro, en los libros, cuando tú miras un atlas, ¿dónde está el lenguaje, ¿no? Y te sale una bola en rojo, que se llama área de Broca, ¿no? Y la otra área de Wernicke, el lenguaje hablado y el lenguaje entendido. No, es mucho más complicado que esto. El cerebro es como una computadora donde todos son redes que funcionan al mismo tiempo cruzándose, entonces, y son personales para cada paciente. Por eso necesitamos que el paciente esté despierto. Entonces, cada idioma
¿qué zona ocupa? El idioma que más sabes, que suele ser tu lengua materna normalmente, es la que más zonas abarca, ¿no? Está en muchos sitios. La lengua que sabes menos tiene menos representación. Puede ser que varios idiomas se junten en la misma zona, también podría ser. Pero hay que hacerlo para cada idioma. De hecho, cuando el paciente estamos operando y le estamos preguntando, si vemos que hay fallo en un idioma, le preguntamos, y ahí hay tumor, si no le importaría perder ese idioma. Podemos seleccionar el idioma que puede perder. Entonces, para nosotros hacer esto, bueno, inglés y francés, pues bien, fácil, ¿no? Siempre hay alguien en quirófano que lo pueda hablar. Pero hay idiomas que no son más difíciles para la neuropsicóloga, pues ruso o ucraniano o pakistaní, ¿no? Entonces, tenemos que contratar a traductores que no les dé angustia ir a quirófano, porque esto es otra, porque van a estar allí y van a verlo todo. Entonces, hay gente que no está preparada y vamos, ¿no? Entonces, tenemos que seleccionar, ¿usted aguantaría? Y entonces se pone al lado de la neuropsicóloga y está viendo al paciente, ¿no? Cómo habla, y el cráneo lo tiene totalmente abierto, ¿no? Y el cráneo más se mueve como el corazón, late exactamente igual. Uh-huh. Y claro, la verdad es que es algo muy llamativo de ver, pero es muy, muy interesante porque hacemos, digamos, el traje a medida de cada paciente. Es irrepetible un paciente a otro. Uh-huh. Y en este caso, por ejemplo, pues era traductor estabas en quirófano. Sí. La imagen era traductor de armenio sí. Y otro traductor de ruso. Sí. Y lo que se hace es hablar con esa persona para que se activen las áreas, bueno, distintas pruebas, que oiga, que habla, que lea, que... Claro, son pruebas cognitivas. Estas pruebas, este examen, ya se lo hemos pasado antes, porque si hay algo que falla, porque podría fallarlo de base, ya no lo sacamos en este examen. Entonces, se saca lo que ha acertado. Entonces, se le hacen hacer varias pruebas. Entre ellas es nombrar, porque nombrar parece algo sencillo, pero es un circuito cerebral bastante importante. Otras veces es leer, otras veces que te cuente una historia, otras veces es asociar conceptos también, ¿no? Entonces, le hacemos esto en los diferentes idiomas. Quiere decir esto que si un paciente habla como Ani 5 idiomas, es muy largo, porque has de hacer el mismo test repetido 5 veces. Lo que ocurre es que pocas personas necesitan. Una cosa es que tú lo tengas como hobby, pero es que ella, Ani, lo necesitaba para su profesión. Porque ella es relaciones públicas de un hotel, digo es porque sigue trabajando, y si no tenía esos 5 idiomas, pues a lo mejor perdía su trabajo. Claro, y en este caso, pues veis lo que se ha activado y entonces decides, pues la parte que tengo que cortar, ¿afecta o no afecta? Claro, a ver, lo que hacemos es, damos un estímulo, una corriente eléctrica a la zona, nosotros tenemos una zona por donde tenemos que acceder, en este caso a un cavernoma, al problema. Entonces, damos una corriente eléctrica mientras le hacemos decir la palabra. Si falla, es que esa zona sirve para eso. Y si falla significa que se queda, que no le sale la palabra. Qué bueno. Entonces ponemos una banderita correspondiente al idioma que ha fallado y así vamos rellenando todo. Y una operación, me imagino, larga. ¿Cuál es la operación más larga en la que has estado? Bueno, larga puede ser de 12 horas. Sí, 12 horas. Sí. Pero no son, justamente las del paciente despierto no son tan largas, porque ningún paciente aguantaría tanto. Despierto aguantan 2 horas máximo, el resto no. Entonces, si son muy largas, incluso podemos hacerla en 2 días diferentes. Uh-huh. Y una de las cosas que te preguntan, ¿cómo estás 12 horas? ¿Cómo aguantas 12 horas operando? Pero son 12 horas que no hacéis pausa. No, y sí, la verdad es que es una pregunta que nos lo hacen muchas veces y yo creo que te olvidas de ir al lavabo y te olvidas de beber, de las cosas más básicas, porque estás tan concentrado que se te olvidan las cosas más básicas. A veces sales deshidratado y no te das cuenta que estabas deshidratado. Sí. Cuando hablas con un paciente y le planteas pues alternativas, es decir, usted se puede operar, puede no operarse, tiene que escoger él. Y hay un momento en que el paciente pues, te mira a los ojos y te dice, sí, pero ¿usted qué haría? ¿No? Cuando te dicen eso, ¿tú qué contestas? Bueno, depende de la patología que estemos hablando, ¿no? Si la patología es grave, hay que tener mucho tacto con lo que dices porque no está bien influenciar. No tienes que inducir una respuesta. Entonces, esto es muy interesante lo que estamos hablando porque el paciente, sobre todo, tiene que estar muy bien informado y está muy mal si tú solamente ofreces lo que sabes hacer. Yo sé hacer esta técnica y le digo que solamente hay esta técnica. No, hay que ser honesto. Mire, hay esto, a lo mejor yo esto no lo hago, pero le voy a buscar un compañero en otro sitio que sí que lo hace. Entonces, eso es un tiempo dedicado, pero hay que hacerlo así. Entonces, tiene que entenderlo. Segunda parte.
porque a veces estás tan nervioso, cuando uno está muy nervioso no entiende ni la mitad. Entonces tienes que asegurar que lo entiende. Lo repites tantas veces. Y luego cuando te aseguras que lo ha entendido, entonces tiene que escoger. Tú le puedes dar una opinión, pero no le has de condicionar. Y hoy en día, donde la eutanasia, no hablamos con tanto miedo como antes, ¿no? Es decir, y yo no me da miedo ni reparo. Es decir, cuando dice un paciente, es que yo me moriría, digo, bueno, usted tiene el derecho de coger la eutanasia, ¿no? Y a veces uno lo pregunta, ¿y podría coger la eutanasia? Sí, usted quiere, sí. No es que seamos fríos, es que lo puedo entender, igual yo también me la escogería, ¿no? Entonces, si él lo plantea y quiere, pues yo incluso le ayudaré, si tiene sentido, obviamente, ¿no? Sí. Estamos hablando de algo muy terminal. Claro, de situaciones muy extremas en las que te has encontrado también, y ha pasado al revés. Pacientes que habían pedido la eutanasia, les hiciste una cirugía y decidieron renunciar a esa eutanasia. Ese momento debe ser, ¿no? Para mí esta situación es lo mejor que me ha podido pasar, ya no decir como médico, como persona. Es que no creo que nada lo supere. Es una satisfacción tan grande que tú con algo tan sencillo, porque realmente la operación en sí, el concepto es muy interesante, pero la cirugía en sí es lo más sencillo, ¿no? Haya ayudado a esa persona a que ya no tenga esa idea de querer morirse, para mí es el sumo. Es fantástico. Entonces, sí es verdad, también hemos tenido personas que no han aceptado la operación y han consumado la eutanasia, también. Entonces, de las personas hasta ahora hemos hecho, en concreto, estos pacientes son pacientes que hacemos la cirugía yendo al componente afectivo del dolor, es decir, al cíngulo. Y hemos hecho hasta la fecha, tenemos realizadas 7 cirugías, 7 intervenciones, de las cuales en una no ha funcionado, el paciente ha solicitado la eutanasia, y en 6 ha funcionado. Y de estos 6, había en 3 pacientes tenían ya pensado con los trámites ya en casa para empezar a tramitarlos, ¿no? Y incluso con varios intentos de suicidio. Y ya no lo volvieron, de momento no lo han hecho. Y eso es, de verdad, es muy, 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 muy emotivo, muy emotivo. Claro, hay momentos de estos satisfactorios. Por ejemplo, en las redes del Hospital del Mar veía también una paciente mayor que decía que llevaba 4 años con dolor insoportable, que para ella la operación ha sido un gran cambio, y dice... he dado con el ángel que ha hecho el milagro, decía. Me imagino esto también pues compensa muchas cosas. O sea, tú ves a personas, claro, muy, muy desesperadas y en este caso, claro, tener la vida de los demás en tus manos, me imagino que pesa, ¿no? Esa responsabilidad, te compensa estos agradecimientos o estas partes buenas. A ver, bueno, claro, esta paciente fue bien, pero también tengo pacientes en los que la cirugía no les ha servido. Lo que intento es, si no te he podido ayudar como neurocirujano, que es lo que yo sé hacer, te voy a ayudar como persona. Entonces, pues les intento ayudar, pues acompañarles pues, con otro especialista o que me llamen cuando quieran, ¿no? Entonces, siempre, o sea, como médico no se acaba en lo que tú puedes ofrecer con la técnica que tú sabes, ¿no? Con la especialidad que tú tienes que saber también tratarlos como persona que sufre. Y es verdad que es muy difícil hacerlo en todos sitios, pero en España creo que también mucho más por las condiciones en cómo estamos. Yo, por ejemplo, cuando visito, igual que mis compañeros, ¿no? Pues tenemos 23 pacientes para visitar en 3 horas. Claro, y además los hemos de dedicar todo el tiempo posible. Muchos estarían 1 hora. Si tengo 23 y tengo 3 horas, a ver cómo lo hago. Eso es muy difícil. Entonces yo entiendo que no es tan fácil. Es fácil decirlo, pero es más difícil hacerlo. Entonces tienes que encontrar un equilibrio. Bueno, pues o me voy a las 7 a mi casa, que es lo que yo a veces hago, o acorto la visita y no soy tan empático. Pero la vida es así, ¿no? Entonces las circunstancias tendrían que ser otras, pero es lo que tenemos. ¿Se puede ser buen médico sin empatía? No, en absoluto. En absoluto. Puedes hacer muy bien una técnica, una operación, recetar, pero el médico es mucho más que eso y es súper importante y es algo que no se enseña en la facultad. Ahora hay una asignatura, ahora aparece, y en algunas facultades sobre humanismo. El humanismo debería ser obligatorio en medicina, obligatorio. Y no solamente el humanismo, hay un libro que sale bastante en el libro y yo creo que debería ser ya desde primero de carrera, todo el mundo tendría que leerlo, que es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank.
que es un libro básicamente de humanismo, ¿no? Es un psicólogo que pasó, un psiquiatra. Un psiquiatra que pasó sobrevivió a los campos de concentración nazi. ¿Y qué enseñanza sacas de ahí? Porque tú es un libro además que has recomendado también a algunos pacientes con dolor crónico. Dices que también estaría bien que todo el mundo lo leyera, también de médicos. ¿Qué enseñanza sacas de ahí? A ver, este psiquiatra lo que hace es una psicoterapia que él, antes de llegar a los campos de concentración, ya la pensó. Pasa que se la aplicó a él mismo en los campos de concentración y vio que funcionó. Y luego ya, a partir de ahí, fue dando conferencias y todo, porque sobrevivió a todos los campos de concentración. Básicamente se basa en que las circunstancias malas de la vida van a ocurrir, porque la vida no tenemos control. Eso no lo puedes cambiar. Lo único que puedes cambiar, y es lo que dice, es la actitud tuya ante ese acontecimiento tan desagradable. Es tu actitud de sacar una enseñanza, de ver lo positivo. Entonces, eso siempre se puede hacer. Y de eso se trata. Esto se llama la logoterapia, ¿no? Que es un tipo de psicoterapia. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital del Mar, para pacientes con dolor, utilizamos una psicoterapia que se llama ACT, se llama aceptación y compromiso, y está basada en Víctor Frank, en la escuela existencialista, o lo que es lo mismo que decir que Nietzsche, ¿no? El resumen es este, ¿no? Entonces, ofrecemos a los pacientes leer este libro y forma parte de esta psicoterapia. ¿Y qué enseñanzas da? Pues enseñanzas para aplicar en todas las circunstancias de la vida, no en dolor. En pacientes con cáncer, cuando llegamos a un momento en que le tenemos que decir no podemos hacer más nada, hasta aquí hemos llegado, no hay más nada. Ese es el resumen. ¿Qué podemos darle para que lo consuele a esa persona que se va a morir y que se lo estás diciendo de esta manera? Pues es buscarle sentido a su enfermedad. Y siempre se puede buscar uno, y encontrar, y les ayudamos a encontrarlo. Y decir, ¿esto es posible? Sí, es posible. Encontrar sentido y pensar en qué puede hacer con el tiempo también que tiene por delante, decías. Claro, o sea, ¿qué le dices exactamente a una persona qué es lo que te suelen preguntar más o la gente qué es lo que quiere solucionar o hacer cuando se encuentra en esta circunstancia? Cada persona es un mundo y primero hay que escucharle, ¿no? Esto es lo que llamamos nosotros hacer un acompañamiento espiritual, ¿no? Que es lo que al menos te queda si no puedes ofrecer más cosas, ¿no? Y hay que saber hacerlo. Y el primero es escuchar. Y a veces escuchamos muy poco y hablamos mucho. Escuchar. Porque escuchando se sabe cuál es la carencia, qué es lo que necesita. Después de escuchar se tiene que consolar. No estás solo, no eres un fracasado. Y luego, en todo caso, hacerle entender qué es lo que puede sacar de bueno de algo tan malo como morirse. Y siempre encontramos, por ejemplo, hay gente que lo que no sabe es cómo se lo va a decir a la familia, ¿no? Como le digo yo a mis hijos que me voy a morir, ¿no? Entonces, les enseñamos cómo se puede decir. Se puede decir de una manera donde él se pueda despedir muy dignamente y su familia lo agradezca. El despedirse es algo que a la gente le cuesta en general, al que se va y al que se queda. Y es lo fundamental para tener esa paz mental que necesitamos hasta donde nos toque vivir, porque eso es así, y les enseñamos a despedirse bien. Esto es el proyecto Carmen, que decías de acompañamiento espiritual laico que hacéis en el hospital. Hay también una parte importante porque todo esto, estas conversaciones, se tienen que hacer en un espacio pues adecuado. Cuéntanos qué es la sala ANI, que tiene relación con la paciente, decíamos esa, de los 5 idiomas que sigue trabajando. Sí, a ver, la sala ANI es un espacio para poder dar información delicada a la familia. Parece algo muy obvio, pero en los hospitales públicos, en muchos, pues no lo hay. Y entre ellos es el mío. A ver, tenemos despachos, pero un despacho es una mesa y tú en una silla y yo detrás de la silla en otro. Eso es muy frío y es más, no te puedo ni coger. Y es como tú tienes un problema y yo estoy en la otra parte del problema, ¿no? O sea, psicológicamente eso es importante. Y damos la información pues en el pasillo de la sala, pasando el carro de comida por detrás, el otro gritando, ¿no? Y ese momento lo recordarán los familiares para siempre. Tú estás diciendo, mire, tiene un tumor maligno y lo que sea, ¿no? Entonces faltaba ese espacio de respeto, un espacio donde te sentases, no con una mesa en medio, sino en círculo, una luz cálida, como estamos ahora, y con silencio. Y que sepa que tiene el tiempo el que quiera tuyo. Entonces, eso faltaba. Total, que cuando operamos a Ani, ella pertenece a una empresa donde hacen una cena benéfica cada año. Y justamente coincidió que era
cuando le habíamos operado, y sus jefes me invitaron a esa cena y dijeron, bueno, doctora, le vamos a dar un donativo para la ONG que usted quiera. Y yo hice, ¿dónde lo quiere dar? Y dije, ¿a qué ONG? Al Hospital del Mar, que lo necesita y mucho. Muy bien, ¿y usted qué quiere hacer con ese dinero allá? Y dije, pues mire, yo tenía cuenta que cuando yo no tengo familia, cuando muriese, mi herencia, dar para que construyesen una sala para dar la información. Dice, ¿usted quería esto? Y dice, pues se lo vamos a hacer nosotros. Entonces me dieron mucho más dinero del que me van a dar y construimos esta sala, que parece algo sencillo, pero en un hospital público el metro cuadrado va muy caro, muy caro. Es casi lo más difícil. Y me encontré gente que me ayudó a conseguir ese metro cuadrado y se construyó pues, una puerta, se construyó una sala que es la sala ANI y ahora allí damos la información, llevamos a las familias, a los pacientes sentarnos con ellos, pues, a dar una información que es el sitio que se merece para darla. Y en esa sala también hacemos el acompañamiento espiritual laico, que es el proyecto Carmen. Mucha gente pregunta, ¿y por qué se llama Carmen este proyecto? Porque Carmen era la madre de un paciente que se llama Raúl, que es un paciente que sale en uno de los capítulos, que no solamente era paciente, amigo y compañero, porque era un anestesista, amigo mío. Y ese paciente que murió de un glioblastoma, del tumor más maligno que hay en el cerebro, que junto con el de páncreas son los dos tumores más terribles que podamos tener. Su madre se llama Carmen y cuando él ya sabía que tenía este tumor y que se iba a morir, empezábamos a hacer el proyecto Carmen, este proyecto que es un proyecto que se llama Proyecto Estrella del Hospital. Le dije, él ya había perdido a un hermano, o sea, esta madre ya había perdido un hijo. Entonces, perder 2 hijos, yo creo que un padre no está preparado. Entonces dije, ¿por qué no lo llamamos Proyecto Carmen en honor a tu madre? Dijo, me parece bien, ya que me voy a morir yo también y ha perdido un hijo, pues con esa entereza. Y así le llamamos al proyecto, Proyecto Carmen en honor a su madre. Y este acompañamiento espiritual, dices, claro, tanto a los enfermos como a familiares, sí, ¿no? También es importante también el papel de los familiares, ¿no? ¿Qué es lo que veis que es lo más importante en referencia a estos familiares? Es fundamental. La familia, digamos, el núcleo más cercano, que es el soporte del paciente, es quien más lo conoce. Y tiene muchas dudas. Y a veces nos centramos mucho en el paciente, que obviamente es el protagonista, pero la familia a veces está tan mal como el paciente a nivel emocional y necesita este acompañamiento. Entonces, creemos que para que el paciente esté bien, su alrededor también tiene que estar bien. Uh-huh. ¿Has notado también un cambio en la sociedad desde que empezaste a trabajar? Porque ahora también hablabas pues, de estos inicios, de cómo ha cambiado la sociedad, de cómo cuesta también. ¿Has notado también el hecho del techo de cristal también en tu profesión? O, bueno, en los pacientes decías antes que cuando empezabas te decían ¿dónde está el cirujano? ¿No? Eso ha cambiado por suerte en los pacientes, pero el techo de cristal sigue ahí, ¿no? Totalmente. A ver, claro, ocurre que pues, bueno, el machismo está muy mal visto, es políticamente incorrecto hoy en día, gracias a Dios, pero eso no significa que no lo haya. Entonces, ¿lo hay? Sí. Y obviamente en especialidades como la neurocirugía o la cirugía cardíaca, que son dentro de las ramas quirúrgicas las dos más, digamos, más masculinas, tenemos un techo de cristal, vamos, y no me importa decirlo públicamente como lo estoy haciendo ahora, porque, quiero decir, no tengo nada que perder, ya lo he perdido todo. Es decir, en España hay 54 servicios de neurocirugía y de ellos solamente en uno lo lleva una mujer. ¿Qué eres tú? No, yo, para nada. ¿No? Yo no soy jefa y jamás lo seré. No. Tengo un techo de cristal muy amplio. No, yo soy adjunta del servicio de neurocirugía. Oh. No. Entonces, es un problema. ¿Y por qué creo que es así? Yo creo que es así porque la mujer que tiene personalidad, la personalidad fuerte, se ve como que es una persona problemática, ¿no? Los tildan así. En un hombre es una virtud tener carácter, ¿no? Carisma, se le llama carisma, ¿no? Entonces, bueno, esto es así. Yo creo que mejorará, ¿eh? O sea, abro una esperanza muy grande, pero para las nuevas generaciones. Yo ya no lo veré. Pero me alegra saber que las residentes de neurocirugía que comienzan ahora no tendrán ese techo de cristal que yo estoy viviendo ahora.
Claro, lo que decías de bueno, que no está bien vista esta ambición profesional en una mujer, eso sigue pasando, ¿no? También. Totalmente. A ver, ha ido cambiando mucho y en algunas especialidades ya va mejorando, pero en las quirúrgicas siempre vamos atrás porque son muy masculinas y se mejorará, estoy convencida. Pero hoy en día que se nos llena la boca de que estamos en igualdad, no se dice, porque no se puede decir, pero en igualdad no estamos. Uh-huh. ¿Qué mensaje darías ahora a las personas que quieren prolongar su longevidad, que dicen, bueno, quiero pues, vivir más años? ¿Qué les dirías? Bueno, varias cosas. Primero, no está en vivir más años, está en vivir bien hasta el final. Bien hasta el final. Entonces, eso es la primera premisa. Si encima podemos vivir mucho tiempo, pues mejor. Y es verdad que hay evidencias suficientes, y no es mi campo porque yo soy neurocirujano, pero hay evidencias suficientes donde se sabe que el deporte produce plasticidad cerebral y la plasticidad cerebral sirve para retrasar el trastorno cognitivo, por ejemplo, algo tan sencillo como eso, o una dieta antiinflamatoria. Hoy en día se sabe que la dieta antiinflamatoria no solamente previene, digamos, puede prevenir digamos, el cáncer o puede ayudar a que el cáncer no avance tanto, sino que a nivel cognitivo una dieta antiinflamatoria también es muy útil, ¿no? Entonces, se están demostrando cosas que antes se sabía, pero que ahora se evidencian con estudios y sí que podemos influenciar en nuestros genes. Es decir, tenemos una genética, de acuerdo, pero eso no significa que ya lo tengamos todo que dejar a manos de, bueno, que sea lo que Dios quiera, no. Lo que Dios quiera, no. Uh-huh. Hablamos de avances, de cosas que nos parecen increíbles, por ejemplo, en los pacientes en coma, que también es un campo interesante. No sé, ¿has tratado algún caso de neuromodulación y qué resultados ha habido, casos que tú hayas tratado o otros que podamos ver? Es un campo muy, muy interesante en el que espero en los próximos años poder hacer algún ensayo clínico, que seguro que sí, pero a día de hoy es una terapia en ensayo clínico que se ha probado en muy pocos sitios del mundo. El país que más pacientes se ha llegado a probar es Croacia, asombrosamente, y algún paciente en Estados Unidos. Y se ha visto que hay una zona del cerebro que se llama el tálamo, en concreto hay una parte del tálamo porque tiene varios núcleos, que es donde está nuestra consciencia. Y que colocando un electrodo allá, en determinados pacientes en coma, porque claro, cuando hablamos de coma es así como muy general, pero dentro del coma hay muchos grados. Entonces se ha visto que en pacientes que están en coma pero que abren los ojos, o sea que no es un coma del todo profundo, sino que se pueden comunicar con la mirada, son los pacientes en los que podría ir mejor esta técnica. Pues colocando un electrodo allí, este sistema de conciencia, haríamos un reset y ese paciente se ha visto en bastantes pacientes que se ha probado como pues empieza a abrir los ojos y a comunicarse, incluso a decir alguna palabra, ¿no? Entonces, sí, un no, puede decir. Claro, muy, muy limitado, pero es mucho para una familia donde no había otra manera de comunicarse, ¿no? Que te diga sí o no, o mucho o poco, es mucho. Entonces, hay sistemas, está habiendo sistemas que se llaman sin cirugía, que nos van a ayudar a predecir en qué pacientes va a funcionar y exactamente dentro de esta parte del tálamo, porque el tálamo es muy grande, en qué zona va a ir mejor colocar este electrodo. Y yo creo que el futuro de la neuromodulación no sin cirugía, nos va a servir a los cirujanos para ir directamente a donde tenemos que ir para obtener mejor resultado. Una médico de UCI me contaba una vez que a veces es sorprendente ver la capacidad del ser humano muchas veces de agarrarse a la vida, ¿no? Sí. No sé si tú has visto algún caso así sorprendente de pacientes que, porque claro, dais probabilidades, pero luego hay casos que salen de la norma, ¿no? Sí, es cierto que hay excepciones, pero yo con esto hay que tener mucho cuidado porque... Para no culpabilizar al paciente, claro. No. Eso también, pero tampoco hay que dar el mensaje, eso hay que tener cuidado porque dices, ¿tú has visto alguna vez un paciente que estuviese en coma 3 meses y luego se despertase? Sí, pero claro, esto no significa que todos los pacientes, a ver si ahora las familias que tienen un paciente en coma dicen, no, es que hay que esperar a los 3 meses, no es el mensaje, ni mucho menos. Claro. Nosotros ya sabemos por la resonancia qué estructuras son incompatibles con la vida y qué situaciones podemos dar muchísimos meses de margen a ver qué ocurre, ¿no? Entonces, esto es la premisa, ¿no? No todo el mundo es igual, no todo el mundo tiene un coma por la misma causa. Es decir,
el coma donde hay un problema de oxígeno por todo el cerebro, es improbable que ese paciente abra los ojos y hable alguna vez. Sin embargo, el paciente que está en coma porque una zona concreta del cerebro está dañada, pero el resto está bien, pues ese paciente hay que darle su tiempo con su rehabilitación y esperar. Entonces, hay que ser muy prudente con estos mensajes. Y ahora se habla también mucho de todas las experiencias cercanas a la muerte. También, ¿algún paciente te ha contado algo que ha visto que te ha sorprendido? Sí. Hay pacientes que han estado muy mal en UCI y que cuando pasábamos visita pues hablábamos y después cuando han salido del coma nos han retransmitido lo que habían escuchado de nosotros, de las familiares, y experiencias. Lo del túnel lo explica mucha gente. No exactamente a veces como un túnel, sino como una luz o algo oscuro y que como que algo les llamaba. O sea, es una experiencia que repite mucha gente y lo describe con todo tipo de detalles y nos la creemos de verdad, ¿no? Entonces, esto es así, es cierto. Es cierto, sí. La explicación de por qué ven eso no se sabe. Es muy difícil. Hay muchas hipótesis, pero son hipótesis. Confirmado no hay ninguna. Claro. ¿A ti el hecho de estar también relacionado con la muerte te ha hecho ser más espiritual, religiosa o menos? Yo no soy religiosa. Me gustaría serlo, porque creo que la gente que cree en una religión sufre menos. Lo vemos en pacientes con dolor que son religiosos, tienen menos dolor, eso es así. Tienes algo a lo que aferrarte, una esperanza, ¿no? Y el no ser religioso, pues, te cierra bastantes puertas. Pero dicho esto, que me gustaría serlo, pero no lo soy, puedes aprender mucho de las experiencias, de lo que ves cada día, sin tener que ser religioso, y tener tus propios valores más allá de la religión, obviamente. ¿Qué te gustaría que se descubriese en relación al cerebro y qué te gustaría descubrir a ti? Tantas cosas. Me gustaría vivir muchas vidas solamente para estar estudiando completamente y pienso, oye, me quedan pocos años, como no me vaya, me quedará esto por seguro que no está descubierto esto y lo otro, ¿no? Hay muchas cosas, pero todo va enfocado a poder ayudar a pacientes que ahora no tienen solución. Por ejemplo, pongo un ejemplo, el tumor más frecuente que hablábamos antes es el glioblastoma, que es el glioma grado 4, que es el tumor cerebral más frecuente y más maligno. A día de hoy, por muchos estudios en el mundo entero que están en marcha, con inmunoterapia, con neuromodulación, todavía no hemos conseguido que la supervivencia, la media de supervivencia sean 17 meses. 17 de media. Eso me crea mucho dolor porque es el más frecuente y a todas las edades, no respeta edad. Entonces, con tanto que estamos en otros cánceres de pulmón, de mama, estamos a años luz. Se ha descubierto tantas cosas, está mejorando tanto. ¿Por qué en estos pacientes que tienen la mala suerte de tener este tumor que no se asocia con nada? No está asociado no hay un predictor, ¿no? Esto me molesta enormemente y me gustaría que poder, antes de morir, poder ver que le damos una ayuda a estos pacientes. ¿Hay estudios? O sea, no es un problema de falta de estudios, sino se está trabajando en eso. No en España, que no hay poca inversión, pero en Estados Unidos, donde hay mucho dinero, hay muchos estudios en marcha. A día de hoy, pues a todos los estudios, no hemos avanzado más que un par de meses. Y doctora Gloria Villalba, estamos llegando ya al final, que es una conversación súper interesante. Y para ti, ¿cuál es el secreto de la vida? El secreto de la vida. Ojalá lo supiese yo. A ver, yo creo que mandaría dos mensajes. Uno es que lo que pienses y lo que digas y lo que hagas vaya en la misma línea. Así todo. Y la otra es encontrar el sentido de tu vida. Lo que dice Víctor Frank, y cada uno tendrá el suyo propio. Y hay gente que puede tener 80 años y no lo ha encontrado. Y hay gente que tiene 20 y ya lo ha encontrado. Hemos de encontrarlo en algún momento u otro, el tuyo, porque no tiene que ser igual que el de otro. Y con esto yo creo que ya eres suficientemente pleno y feliz. Tú lo encontraste y a una edad muy temprana, ¿no? Para mí, mi sentido de la vida es la neurocirugía. Me llena plenamente y estoy muy feliz con mi profesión y no necesito nada más. Pues Gloria Villalba, incorporamos tu libro Al otro lado del bisturí a la biblioteca del Secreto de la Vida.
Muchas gracias por la entrevista y por el interés que habéis tenido en el libro. Pues ha sido un placer y yo creo que es un privilegio también para la sanidad pública tener doctores como la doctora Gloria Villalba, y agradecemos eso, que no te fueras lejos, ¿no? Porque alguna vez te habías planteado irte, pero decidiste quedarte. Y me lo planteo, ¿eh? No lo descarto. Pues de momento tenemos el privilegio de que esté en un hospital público, el Hospital del Mar de Barcelona. Muchas gracias. Muchas gracias.